días, bienvenidos a una nueva edición de CNC Matinal. Hoy miércoles 6 de agosto tendremos para ustedes todos los detalles de la sesión plenaria realizada ayer para aprobar el número de integrantes del cuadro de comisiones ordinarias, así como también la sesión de la comisión que investiga al empresario Rodolfo Orellana. Sobre esto y mucho más hablaremos en el transcurso del noticiero. Mi nombre es Elsa Iturriaga y los invito a ver los titulares del día. Congreso aprobó cuadro de comisiones y número de integrantes para periodo 2014-2015. Previamente autorizó viaje del presidente Humala a Colombia. Consejo Directivo acordó reactivar comisión especial que evaluará a candidatos para defensor del pueblo. Parlamentarios rechazaron fallo judicial que ordenó excarcelación de cúpula del Movadef. Parlamento fue escenario de lanzamiento del cuarto Congreso Nacional de Juventudes que se realizará en Ayacucho. Museo del Congreso y de la Inquisición cumplió 46 años de funcionamiento al servicio de la sociedad. En la actualidad es la sede cultural más visitada del Perú. Vamos rápidamente a empezar la presente edición contándoles que en su primera sesión de la presente legislatura, el Pleno del Congreso aprobó el cuadro de comisiones ordinarias y el número de sus integrantes para el periodo 2014-2015. Previamente también autorizó el viaje del presidente Ollanta Humala a Colombia. Tenemos el informe. Las comisiones con 17 integrantes son Agraria, Constitución, Defensa Nacional, Descentralización, Economía, Educación, Energía y Minas, Fiscalización, Justicia, Presupuesto, Relaciones Exteriores y Salud. Con 15 miembros, Ciencia y Tecnología, Comercio Exterior, Cultura, Defensa del Consumidor, Inclusión Social, Producción, Pueblos Andinos, Trabajo, Transportes y Vivienda. El cuadro de congresistas que integrará a cada una de las comisiones será decidido en una próxima sesión. De igual forma, se dio cuenta del número de integrantes del Consejo Directivo del Congreso y de la Comisión Permanente. Al inicio de la sesión, parlamentarios de diversos grupos políticos expresaron su preocupación por la ley que entró en vigencia este mes, que obliga a los trabajadores independientes a aportar a una AFP para su jubilación. Unos pidieron postergar el plazo y otros su derogatoria. Está en debate varios temas, por ejemplo, ¿por qué es obligatoria la afiliación a una sola AFP? ¿Por qué no practicar el principio de la autonomía de la voluntad para que el trabajador pueda decidir a qué AFP se afilia? Otro elemento es la tasa de edad, pues señora presidenta, ¿qué peruano vive 110 años y así se adjudica la totalidad del fondo que aportó? Esto es un sistema obviamente organizado en función del interés privado de las AFP. Previamente, el Pleno del Congreso aprobó la resolución legislativa que autoriza el viaje del jefe de Estado, Ollanta Humala, del 6 al 8 de agosto a Colombia, para asistir a la ceremonia de posesión del segundo mandato del presidente de ese país, Juan Manuel Santos, que se realizará en la ciudad de Bogotá. La visita oficial permitirá además estrechar los vínculos existentes entre ambas naciones e impulsar la agenda de cooperación, integración fronteriza, intercambio económico y de protección a las comunidades peruanas residentes en Colombia. Informó Elsa Iturriaga, Central de Noticias del Congreso. Ahora les informamos que el Consejo Directivo del Congreso acordó reactivar la comisión especial que evaluará a los candidatos para defensor del pueblo. Así lo informó el legislador José León Rivera. Explicó que la intención es que la elección se realice en un mes. Revisemos sus expresiones. Lo primero que se está haciendo en esta legislatura es ponernos a trabajar en los temas de fondo. Esta es una respuesta que nosotros hemos impulsado ahora en la Junta de Portavoces, que tenemos que dar desde el Congreso. Hay que resolver los problemas del país, hay que debatir los temas que interesan para el país, y el defensor del pueblo está recontravencido. Está un accesitario que, por cierto, no cuestiono su labor, pero no debería funcionar de esta manera, debería funcionar con la elección definitiva que lo aprueba finalmente o lo valida finalmente el Congreso de la República. Nos hemos propuesto sobre lo avanzado, sobre un abanico de 6 que ya están seleccionados, más los que se incorporen ahora en este periodo de tal vez 2 semanas,
podamos elegir en el primer mes de legislatura al defensor del pueblo. Y en otras noticias, congresistas de diversas bancadas se mostraron preocupados por el reciente fallo judicial que ordena la excarcelación de 7 miembros del Movadef, detenidos el pasado mes de abril. Los parlamentarios advirtieron que esta situación pone en riesgo el proceso que se les abrió por proselitismo al terrorismo. Escuchemos. Nosotros vamos a estar siempre vigilantes como poder también del Estado, que es este Parlamento, que es la voz del pueblo, atentos a cuál puede ser el accionar. Repito, hay pluralidad de instancias, probablemente esta resolución que ha sido suscrito por un juez pueda ser revisada por la instancia que corresponde, en este caso por los 3 vocales superiores, de tal manera que nos puedan dar mayor luces respecto al accionar del Poder Judicial como institución. Confío en eso, yo confío en eso realmente, ¿no? Y hay que saber perfectamente diferenciar cuál ha sido esa histórica hecho de crimen y de sangre que ha existido en el Perú y que hasta la fecha no ha terminado, de tal manera que no podríamos decir que ya eso ha sido prácticamente parte del pasado, es nuestro presente, y siendo nuestro presente la exhortación a que los documentos fácticos, las pruebas objetivas que puedan ser materia de análisis por parte del Poder Judicial y del Ministerio Público al momento de formular las denuncias y la acusación respectiva, sean valoradas en su real dimensión, de tal manera que no estamos hablando de un tema simple, sino estamos hablando de un tema muy complejo que ha enlutado a miles de peruanos y que ojalá esa historia jamás se repita. Rechazamos, no compartimos esta forma como una sala superior ha mandado investigar a una organización de fachada, una organización que blanquea poses políticas, criterios políticos como Movadef. Sin embargo, es la justicia, hay que respetarla, aun cuando la critiquemos y no la compartamos. Pero lo cierto es que Movadef tiene serias evidencias, y como la infiltración en los colegios, como querer hacer creerle al país que los presos por terrorismo son presos políticos. Eso no es cierto. Entonces hoy día nos toca vigilar para que la investigación que se va a hacer en comparecencia sea rigurosa. Hay decisiones del Poder Judicial que nos llaman la atención y son lamentables, pero acá tenemos que ver el por qué se ha tomado esta decisión. Yo creo que en la parte de la investigación que se les vinieron haciendo a estos personajes vinculados al Movadef y que antes, lo sabemos todos, estuvieron muy vinculados a Sendero Luminoso, quizás no se han juntado las pruebas para poder tener todos los argumentos necesarios para poder darles una sentencia que se podría dar, ¿no? Yo creo que ese ha sido el gran problema que en estos momentos el Poder Judicial ha tenido para poder actuar de una manera de debido proceso, ¿no? Vamos con más información y el expresidente de la megacomisión investigadora, Sergio Tejada, espera que en septiembre el Pleno del Congreso someta a votación los informes pendientes relacionados a presuntas irregularidades del gobierno anterior. A continuación, un extracto de sus declaraciones. El congresista Sergio Tejada adelantó que para el próximo mes se estaría incluyendo en la agenda del Pleno los informes relacionados con la investigación que se le siguió al segundo gobierno del expresidente Alan García Pérez. Dijo que para este mes se ha priorizado la presentación del gabinete ministerial para solicitar el voto de confianza del Parlamento y la elección del defensor del pueblo. He pedido que sea en septiembre, a veces las coyunturas son cambiantes en el Parlamento, pero yo confío en que sí, voy a insistir en eso. El parlamentario expresó su deseo de que se definan mejor las reglas del debate a fin de que se logre una discusión alturada que permita dar a conocer los hechos investigados, las conclusiones y las recomendaciones. Bueno, creo que el primer debate, el del caso de los narcoindultos, fue bastante tenso, fue un debate muy largo. Creo que habría que acotar un poco los tiempos, definir mejor las reglas del debate para que sea un debate alturado, para que se identifiquen claramente cuáles son las conclusiones y los hallazgos que hemos tenido, y a partir de eso poder avanzar más rápidamente en los informes. Eso también se va a definir más adelante cuando ya se reúnan y establezcan las reglas que se van a tener. Sí, siempre las reglas se definen en la Junta de Portavoces. Llegado el momento, definiremos en ese espacio las reglas de juego para que sea democrático, plural, pero también un debate alturado, ¿no? Público, que toda la población esté informada sobre Así es, eso es lo más importante, porque finalmente la población es la que tiene derecho a conocer la verdad, a conocer los hechos que hemos investigado.
Para muchos es aún desconocido los beneficios del proyecto sobre la Ley General de Comunicaciones que busca la promoción de la inversión, compartir la infraestructura, calidad del servicio y las tarifas. Para hablar sobre ello, un equipo de CNC Matinal le hizo una entrevista al congresista Mesías Guevara. Veamos. Muchas gracias por la entrevista y la oportunidad que me dan ustedes de manifestar de algo muy importante y trascendental para nuestro país. Lamentablemente, hay que ser claros, las instituciones del Ejecutivo y del Gobierno, cuando tienen que desarrollar y dar a conocer las diversas normas que existen en nuestro país, no lo están haciendo. Por ejemplo, hoy estaba en una entrevista en Radio Nacional, recibiendo llamadas del público incluso. Poco se sabe de la ley de banda ancha, poco se sabe de la ley de competencia de telefonía móvil, y eso es lamentable porque estas leyes, estas normas van prácticamente a revolucionar el país. Y en esos momentos acá en la Comisión de Transportes y Comunicaciones ya está el predictamen de la nueva Ley General de Telecomunicaciones. Claro que han surgido en estos días de receso que hemos estado diversas opiniones en las que incluso han pedido reunirse conmigo diversas instituciones. Vamos a seguir conversando, vamos a seguir recogiendo sus pareceres para involucrarlos e incluirlos. Estoy planteándole al señor viceministro de Transportes, al señor presidente de OCITEL, que nos juntemos la segunda o tercera semana de agosto para ya definir una agenda, un esquema de trabajo de cómo vamos a sacar y afrontar la nueva Ley General de Telecomunicaciones. ¿Cuáles son los puntos generales más importantes que se tratan en esta ley? ¿Cuáles son los alcances? Es importante decirles al pueblo peruano en general que en estos momentos el marco normativo que regula y que orienta las telecomunicaciones es a través de un decreto supremo que establece un texto único ordenado. ¿Y qué dice este texto único ordenado? Prácticamente lo que está dando a conocer, da expresamente pública su discontinuidad en el tiempo desde el punto de vista normativo, legal, de principios, y tampoco recoge ya lo que es la actualidad tecnológica. Todos esos temas los estamos nosotros recogiendo en la nueva Ley General de Telecomunicaciones, que buscamos impulsar sobre todo la competencia, la defensa del consumidor, la promoción de las inversiones, la compartición de infraestructura, para evitar que de esa manera Lima se convierta en un gran bosque de antenas, de tal manera que en una torre ya puedan establecerse todos los operadores de las antenas que ellos puedan tener. Y por otro lado es importante la infraestructura pasiva, es importante la defensa del consumidor, es importante el tema de la coubicación y fundamentalmente la defensa de la competencia, algo que actualmente, así a ustedes les parezca mentira, actualmente no existe una real competencia en las telecomunicaciones en nuestro país. En el tema de beneficios que tendrían los consumidores, ¿cuáles serían con esta ley? Si nosotros impulsamos y regulamos el tema de la competencia, con la competencia vamos a tener fundamentalmente dos variables fundamentales que van a servir directamente al usuario. En primer lugar, la calidad del servicio, y en segundo lugar, las tarifas. Si algo nosotros como usuarios queremos permanentemente es tener una tarifa adecuada, asequible, pero con un servicio de calidad. Muchos dicen, yo quiero recibir lo que realmente por lo que pago, y lamentablemente actualmente, si ustedes ven a nivel nacional, no existe lo que es un tema de calidad y servicio. Y por otro lado es importante que también tengamos en cuenta que actualmente, como está establecido el modelo de las telecomunicaciones en nuestro país, prácticamente vemos que tiene una alta concentración, no solamente desde el punto de vista monopólico, sino geográficamente también. Y si nosotros revisamos las estadísticas de las telecomunicaciones en el tema de la telefonía celular, vamos a encontrar que solamente entre Lima y Callao está el 65% de las telecomunicaciones, y dejando de lado a otras regiones importantes de nuestro país, y ni qué decir ya de las zonas rurales. Por eso nosotros también logramos aprobar la ley de la competencia de telefonía móvil, que establece el modelo de operador móvil virtual y el operador móvil de infraestructura rural, lo cual va a permitir que haya competencia, y como reitero, la competencia va a permitir que haya calidad y precio asequible a todos los usuarios a nivel nacional. Entonces, digamos que esta ley también podría ayudar a descentralizar el tema de telecomunicaciones, ¿no?, para las regiones. Es importante porque incluso cuando un operador recibe lo que es el tema relacionado de la concesión del espacio radioeléctrico le dan a nivel nacional, pero sin embargo ellos solamente orientan sus inversiones en donde hay alta concentración de usuarios, es decir, donde hay alta rentabilidad, pero olvidando las otras áreas en donde no están ahí teniendo rentabilidad. Por lo tanto, a través
esa ley lo que buscamos también es ponerle objetivos claros. Por ejemplo, en la región de Amazonas, que tenga como mínimo un índice de penetración de 10%, es decir, distribuir y descentralizar a nivel nacional. Por otro lado, también tal como está el modelo de las telecomunicaciones en el Perú, además de esa concentración que les estoy diciendo, es de que a nivel nacional la infraestructura no ha sido desplegada como debería de ser. En una planta de telecomunicaciones existe tradicionalmente que se le conoce como lo que es la planta interna, lo que es la planta externa y la transmisión. En el Perú, la transmisión es lo que falta en demasía, hay un gran déficit, por de ahí que nosotros estamos impulsando la instalación de la red de fibra óptica dorsal en todo el Perú y también el impulso satelital y de sistema de radioenlace. De tal manera que hay que desarrollar y fortalecer el sistema de transmisión de nuestro país para de esa manera llegar a todos los rincones de nuestra patria. Muy bien, congresista. Tengo entendido que también varios expertos en el tema han sido consultados para trabajar este proyecto. Bueno, a varios hemos tenido esta ley o este proyecto de ley, es la que más hemos trabajado, cerca de 2 años. Hemos tenido ese trabajo con todos los implicados, con todos los protagonistas de AFIN, de las operadoras, de OCIPTEL, del FITEL, del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, de ASPEC de los usuarios y también el tema de los colegios de ingenieros. Incluso yo les adelanto que estamos haciendo un libro, o estoy escribiendo un libro que se llama Rumbo a la inclusión digital, en la que precisamente de estas importantes personalidades recogemos sus opiniones en diversas materias como telemedicina, firma digital, voto electrónico, las TIC y el manejo del mar, es decir, toda la implicancia que tienen las telecomunicaciones. Es bueno que se sepa que las telecomunicaciones no solamente sirven para hacer llamadas telefónicas, ya sea por celular o teléfono fijo, sino diversas aplicaciones, desde el gobierno electrónico, firma digital, voto electrónico, las compras del Estado, es decir, incluso nos ayuda a luchar contra la corrupción al fomentar mayor transparencia en la gestión pública de nuestro país. Bien, esas fueron las declaraciones del congresista Mesías Guevara sobre un proyecto de ley acerca de telecomunicaciones. Y a esta hora de la mañana es momento de revisar juntos los titulares. Congreso aprobó cuadro de comisiones y número de integrantes para periodo 2014-2015. Previamente autorizó viaje del presidente Humala a Colombia. Consejo Directivo acordó reactivar comisión especial que evaluará a candidatos para defensor del pueblo. Parlamentarios rechazaron fallo judicial que ordenó excarcelación de cúpula del Movadef. Parlamento fue escenario de lanzamiento del 4º Congreso Nacional de Juventudes que se realizará en Ayacucho. Museo del Congreso y de la Inquisición cumplió 46 años de funcionamiento al servicio de la sociedad. En la actualidad es la sede cultural más visitada del Perú. El segundo vicepresidente del Congreso, Norman Lewis, aclaró que el Poder Judicial lo declaró inocente tras permanecer injustamente detenido por 4 meses en Iquitos en el año 2006. Respecto al informe difundido el último domingo, dijo que se trata de una persecución política. Pero yo no tengo ninguna culpa, yo soy una persona totalmente libre, inocente de toda culpa en ese tema, por lo tanto no tiene sentido que se pretenda abrir una herida que me costó cerrarla, a mí, a mi familia, a mis hijos, porque 4 meses en un penal no se olvidan así nomás. Después de 8 años se ha pretendido poner un marco por quienes en esa época estuvieron y han utilizado a un procurador de esa época que ahora debe tener el dolor, el rencor de no haber podido demostrar algo y haber perdido un juicio contra mi persona y ahora quiere poner en tela de juicio, a la redundancia, que la sentencia de un tribunal constitucional, que la sentencia de la Corte Suprema no vale. Habría que revisar. Eso es una barbaridad jurídica total. Yo no tengo lados ocultos. Yo estuve en prisión 4 meses injustamente. Fue una persecución política de lo más baja y vil. Por quien ahora está detrás de esto. El mismo que estuvo en esa época está ahora detrás de esto y lo puedo demostrar. Y el congresista Víctor Andrés García Belaúnde dijo que el testimonio brindado por el procurador ante la comisión que investiga al empresario Rodolfo Orellana ha ampliado el panorama delictivo de esa organización criminal. Veamos la entrevista realizada por un equipo de CNC.
El procurador nos ha mostrado un panorama más amplio de lo que está pasando, que esta es una verdadera organización criminal con tentáculos en todas partes y que ha avanzado mucho y ha confirmado muchas cosas de las cuales ya se han dicho a través de los medios de comunicación y de la participación de cómplices, de jueces, de fiscales, de notarios, en fin, toda una red inmensa que ha permitido que esta organización esté vinculada al narcotráfico, al lavado de dinero, a la extorsión, en fin, a todo tipo de cosas. Es una organización criminal que se metía en todo y que actuaba casi impunemente hasta que finalmente se descubrió y está siendo denunciada por todos, ¿no? Ahora esta red criminal ya data del año 2002, donde se habían presentado denuncias y las cuales fueron archivadas. Claro, ha habido muchas denuncias, como él mismo ha dicho, de gente que presentó denuncias y que fueron archivadas. Lo que llama la atención es que el 2010-2011 el procurador del Ministerio de Justicia, un señor Julio Roca, según dijo, archivó una denuncia. O sea, el procurador que está allí para defender intereses del Estado y que tiene la obligación de hacer las denuncias cuando ve que le caen algún tipo de indicios ciertos de lo que puede pasar, simplemente él hace una denuncia, se negó a hacerla y archivó un caso que no tenía por qué archivarlo. Entonces, eso también hay que investigarlo. ¿Por qué los procuradores, algunos en el pasado, no los de ahora, han archivado denuncias tan claras de corrupción y de delito? Ahora, el procurador ha señalado también que existe un colaborador eficaz, en la cual va a informar sobre cómo se ha instalado este esquema delictivo en una institución del Estado. Sí, bueno, espero que haya más que un colaborador eficaz, porque esto va a ayudar a que el proceso avance más rápido y se obtengan resultados. Pero en todo caso, es una buena noticia que hay uno, pero queremos que haya más. Ahora, hemos visto también, referente a los funcionarios en el caso de la SUNAT, es que cómo es posible, ¿no?, que se había realizado una investigación a exportadoras de oro, a 21 empresas de exportadores de oro, y solo a una empresa que realizando una resolución judicial se devuelva la mercadería. Bueno, eso es increíble, acá hay una colusión del juez del Callao y por supuesto del juez de Ucayali y del presidente de la Corte Superior de Ucayali, que debería estar ya procesado y detenido inclusive. A él sí deberían detenerlo, porque es un acto de secuestro, de robo, de asalto. Unos particulares asaltan a la SUNAT y se llevan el oro, y con la pasividad de una empresa depositaria. Yo creo que eso es un caso muy grave, y la SUNAT lo que ha hecho es denunciar a los jueces. No, hay que denunciar penalmente a los jueces y a todos los que han intervenido en esto, porque es un acto muy bien planificado y es producto de una organización criminal, no de dos jueces que actuaron dolosamente, no necesariamente de ellos, sino hay algo mucho más atrás de los jueces, y la SUNAT parecería que hasta ahora no se ha dado cuenta de eso. Ahora, congresista, la denuncia fue presentada ante la OCMA. Claro, son denuncias de tipo administrativa, ¿no? Pero acá no se trata de una denuncia por un fallo, es un delito que han cometido estos jueces, inventando cosas y aceptando cosas inaceptables. Por ejemplo, que el notario mismo, también debería estar incluido el notario, certifica un domicilio que no existe en Pucallpa. Entonces, todo eso es mucho más grande de lo que se pensaba, y lo que se ha debido hacer es ejercer un mayor control sobre esto. Y en otras informaciones, Indecopi sancionaría hasta con 180 UIT a las sociedades de gestión encargadas de los derechos de propiedad intelectual, como Updike y Unimpro, en caso incurran en faltas graves. Así se acordó en la mesa de trabajo sobre modificación a la Ley de Derecho de Autor. Por iniciativa del legislador Johnny Cárdenas, se continuó con el análisis para la modificación de la Ley de Derecho de Autor. Se aprobó el artículo 166 sobre sanciones, donde se refiere a la aplicación de una multa de hasta 180 UIT, de acuerdo a la gravedad de la falta. También se inhabilitaría a los miembros del Consejo Directivo para asumir cargos por un periodo de hasta 5 años. Y en el tema de inhabilitación, sí nos parece bien, pero la inhabilitación no puede quedar abierta para toda la vida, ni en un caso penal es así. Entonces hemos considerado darle una posibilidad al ente sancionador de medir este tiempo de inhabilitación. Y lo hemos puesto de un plazo hasta 5 años. Ese es el periodo máximo, ¿no? Lo que implica que puede ser menos.
Ya eso queda dentro de la facultad discrecional de la autoridad. También se aprobaron los artículos 153, 155, 157 y 158 sobre impedimento de contratación, incompatibilidades del director general, permiso de funcionamiento, entre otros. Estuvieron presentes representantes de ACDAI, la Unión Peruana de Productores Fonográficos, UNIMPRO, y la Sociedad Nacional de Intérpretes y Ejecutantes de la Música, SONIEN, informó Roxana Mogollón, Central de Noticias del Congreso. A continuación les presentamos nuestro bloque El Congreso a tu servicio. Sepa cómo puede acceder a los diferentes servicios que ofrece el Congreso de la República a la ciudadanía. Por supuesto, todo esto en beneficio de la población. La histórica Biblioteca del Congreso de la República está a su disposición. El público en general tiene al alcance una colección de más de 120.000 libros. Ciencias políticas, historia, derecho parlamentario, además de arte y literatura, son algunos de los temas que posee el Fondo Bibliográfico del Parlamento Nacional. Al servicio de la comunidad desde su inauguración el 26 de julio de 1943, la antigua Biblioteca Pública de la Cámara de Diputados nació en un momento trágico para Lima. Debido al incendio de la Biblioteca Nacional en mayo de 1943, Lima se quedó sin un centro de ilustración y de conocimiento, obligando a los parlamentarios de la época a inaugurar otra que estaría a cargo de la entonces Cámara de Diputados. La Biblioteca César Vallejo se encuentra ubicada dentro del Palacio Legislativo. Aquí los trabajadores del Congreso pueden acceder a miles de textos relacionados a la vida legislativa del país. Además, la Biblioteca del Congreso cuenta con un anexo para la atención al público. Estudiantes y profesionales de diversas especialidades diariamente hacen uso de libros, diccionarios y enciclopedias, además de CD-ROM, revistas y un amplio archivo de diarios que datan del siglo XIX. La atención es de lunes a viernes de 9 de la mañana a 5 de la tarde en el Girón Huallaga 364, a pocas cuadras de la Plaza de Armas. Los servicios gratuitos que se brindan son lectura en sala, fotocopias del material consultado, entre otros. Finalmente, puedes hacer uso del catálogo en línea, al que puedes ingresar a través del portal del Congreso. No dejes de visitar esta joya histórica del Congreso de la República, puesta al servicio de la ciudadanía en general. Bien, y a esta hora de la mañana, 8:15, llegó el momento de hacer la primera pausa aquí en CNC Matinal. Y vamos a regresar, por supuesto, con más información parlamentaria. No se muevan. Retomamos la información en CNC Matinal. Más de 1.000 jóvenes líderes de las 25 regiones del país participarán en el 4º Congreso Nacional de Juventudes que se realizará en Huamanga, Ayacucho, del 21 al 23 de agosto. Lo informó el legislador Sergio Tejada junto a representantes del Senado. Tenemos la nota. Con el propósito de reunir a jóvenes líderes de todo el país para discutir temas comunes vinculados a salud, educación, violencia de género, trabajo decente, entre otros, para que sean incluidos en la agenda nacional del gobierno, se realizará el 4º Congreso Nacional de Juventudes en la ciudad de Huamanga de la región Ayacucho.
El evento fue anunciado en conferencia de prensa con la participación del congresista Sergio Tejada. Han habido distintas temáticas que se han abordado en estos encuentros, el tema de la población afrodescendiente, de la población LGTB, los temas ambientales, temas estudiantiles, indígenas, políticos, religiosos, temas rurales incluso, que me parece una gama bastante amplia que abarca las preocupaciones de los y las jóvenes en el Perú. La cita tiene además como propósito presentar el Plan Estratégico Nacional de la Juventud 2014-2021, trabajado en los congresos pasados. El documento tiene informe técnico favorable del Centro Nacional de Planeamiento Estratégico, pero falta que sea aprobado en el Consejo de Ministros mediante decreto supremo. Creemos que la juventud no solamente debe de ser el mero crítico de las cosas que vienen pasando, sino también tiene que ser generador de propuestas y acciones que se tienen que venir desde la propia juventud, y en ese marco es que este espacio va a permitir ello. Otro de los grandes objetivos del cónclave es conseguir presupuesto público para inversión social a favor de los jóvenes a través de partidas presupuestales otorgadas a los gobiernos locales y regionales. El gobierno regional de Ayacucho ya ha expresado y ha tenido las reuniones tanto con el SENAJU y todas las organizaciones de los jóvenes, y en ello hemos expresado de forma firme, categórica, brindarle todo lo que es el apoyo, brindarle todo lo que es el granito de apoyo para que el cuarto Congreso Nacional de Juventudes en Ayacucho sea un éxito. El evento nacional lo organiza la Secretaría Nacional de la Juventud en conjunto con el Gobierno Regional de Ayacucho, el Instituto Regional de la Juventud Ayacuchana, la Mesa de Concertación de la Juventud Ayacuchana y además cuenta con el apoyo del Fondo de Población de las Naciones Unidas. Informó Rocío Martínez, Central de Noticias del Congreso de la República. Ahora les contamos que el congresista de Fuerza Popular, Héctor Becerril, denunció haber recibido amenazas en su contra y además de su familia a través de un mensaje de texto. Indicó que denunciará el hecho ante el Ministerio Público. Escuchemos. He recibido vía un mensaje una amenaza directa contra mi persona y contra mi familia. Para ello, el día viernes 25 de julio, entre las 9:15 y las 12 de la noche, y aprovechando que ni yo ni mi familia estábamos en casa, ingresaron a mi domicilio y literalmente voltearon mi dormitorio y el de mis hijos. Vaciaron todos los cajones de las cómodas, los colchones y toda la ropa quedaron tirados en el piso. Pero lo extraño de todo esto es que no robaron absolutamente nada. Voy a dirigirme a la Fiscalía de la Nación a hacer la denuncia correspondiente, y también aprovecho para pedir al Congreso que me preste la seguridad correspondiente para mí y para mi familia. Especialistas plantearon modificar el Código de los Niños y Adolescentes a fin de que los menores tengan acceso a métodos de planificación familiar y evitar los casos de muerte materna por embarazo precoz. Fue durante el foro sobre planificación familiar que organizó el despacho del congresista José Urquizo. Tenemos la nota. Debido a la precocidad de los jóvenes menores de 15 años que ya han tenido relaciones sexuales y al aumento de embarazos adolescentes con consecuencias mortales por complicaciones, especialistas en la materia encabezados por el decano del Colegio de Obstetras del Perú, Joel Mota Rivera, demandaron la urgente modificación de la legislación vigente. Consideraron necesario que se modifique el artículo 23 del Código del Niño y el Adolescente, así como el artículo 4 de la Ley General de Salud, a fin de que los menores puedan tener acceso a métodos anticonceptivos. El Ministerio de Salud está haciendo esfuerzos muy importantes, ha incluido nuevos métodos, ha incluido el inyectable mensual, el implante subdérmico, el condón femenino, pero no así es salud. El salud todavía no ha incluido estos nuevos métodos y debería hacerlo. Se informó que en lo que va del año ya se han registrado 224 muertes maternas y que esa cifra podría llegar a 400 hacia fines de año. La mayoría de casos ocurrieron en Puno y Amazonas.
Para revertir esa situación, el Ministerio de Salud viene implementando un plan estratégico nacional para la reducción de la mortalidad materna y perinatal. El Ministerio de Salud tiene un plan nacional concertado de salud que tiene objetivos sanitarios precisos, planteados desde el 2007 hasta el 2020. Entre ellos está ampliar el acceso a la planificación familiar. Sin embargo, las estadísticas nos están informando que no estamos ampliando los servicios, más bien los estamos reduciendo. Así fue señalado en el Foro sobre Políticas Públicas y Planificación Familiar, auspiciado por el congresista José Urquizo. En el evento también se advirtió que por tratarse de un tema que involucra al sector salud, educación y trabajo, debe tratarse de manera transversal, con la participación de los gobiernos locales, a fin de que se logre el objetivo planteado, informó Rocío Martínez, Central de Noticias del Congreso de la República. Y a los televidentes que recién se conectan a la señal de la Central de Noticias del Congreso, les comentamos una buena noticia, ya que el gobierno ha cumplido con una deuda histórica, pues Ayacucho dejó la pobreza extrema en los últimos 3 años. Así, esta información ha salido publicada en el diario oficial El Peruano. Y a esta hora de la mañana los invitamos juntos a ver nuestros titulares. Congreso aprobó cuadro de comisiones y número de integrantes para periodo 2014-2015. Previamente autorizó viaje del presidente Humala a Colombia. Consejo Directivo acordó reactivar comisión especial que evaluará a candidatos para defensor del pueblo. Parlamentarios rechazaron fallo judicial que ordenó excarcelación de cúpula del Movadef. Parlamento fue escenario de lanzamiento del 4º Congreso Nacional de Juventudes que se realizará en Ayacucho. Museo del Congreso y de la Inquisición cumplió 46 años de funcionamiento al servicio de la sociedad. En la actualidad es la sede cultural más visitada del Perú. Una serie de propuestas para mejorar la función de representación de los parlamentarios fueron presentadas por el secretario general de la Asociación Civil Transparencia, Gerardo Tábara. Fue luego de participar en el primer encuentro interamericano de presidentes de los poderes legislativos que se realizó en nuestra capital. Veamos la entrevista realizada por un equipo de CNC. Nos encontramos con el doctor Gerardo Tábara, quien es secretario general de la Asociación Civil Transparencia. Justamente ha participado en este primer encuentro de presidentes de los congresos interamericanos, quien ha participado justamente en el tema relacionado a la aceptación y a la baja aprobación de los congresos. ¿Qué tal, doctor Tábara? Bienvenido al canal del Congreso de la República. Queríamos conversar justamente sobre este primer tema que tocó el barómetro sobre la situación de los congresos a nivel de interamericanos, de Latinoamérica. Hay un problema, como lo señaló el expositor, que hay una muy baja aceptación y es un tema común a estos países. ¿Cuál sería su lectura de qué es lo que está ocurriendo? ¿Por qué se da esta situación? Yo creo que estamos asistiendo a un problema que afecta a buena parte del sistema político. La desconfianza, la desafección de los ciudadanos frente al Congreso es mayor todavía en el caso de los partidos políticos. Si miramos el Poder Judicial, también vamos a encontrar un síntoma similar, ¿no? Creo que nos encontramos ante una situación que expresa una pérdida de la relación entre el representante y el representado, en este caso entre los parlamentarios y la población. Aunque el promedio indica que estamos por debajo de la mitad de aceptación ciudadana en la región, sabemos que en el Perú la situación es peor todavía, ¿verdad? Es decir, necesitamos reconocer que estamos en una situación bastante crítica para poder salir de ella. Y creo que en el caso peruano se expresa tal vez por dinámicas del propio Parlamento que obligan a que el parlamentario se distancie de la gente. La semana de representación es una forma de mantener la cercanía,
Pero pienso que no es suficiente una semana al mes para que los parlamentarios estén con la gente que votó por ellos. Creo que necesitamos diversos mecanismos. Y entonces, si bien la exposición de esta mañana nos ha presentado un panorama bastante complejo, bastante delicado, nos presenta también algunas oportunidades, como por ejemplo el uso de las redes sociales, el uso de la internet para no solamente lanzar mensajes que cuenten lo que el parlamentario está haciendo, sino incluso para abrir foros de debate legislativo donde la gente pueda expresarlo. Pero hay que reconocer también que en nuestro país los problemas de acceso a internet son todavía un tema por resolver. En esos casos, lo que no podemos dejar de lado es la necesidad de que los parlamentarios, como hacen muchos, pero quizás hay que reforzarlo, se desplacen con mayor regularidad por el territorio nacional. Es decir, ¿cómo hacemos para recordar siempre que la elección no define el vínculo para siempre, sino que ese vínculo entre el parlamentario y la gente tiene que ir siendo refrescado, revitalizado permanentemente, con mecanismos de transparencia, con mecanismos de rendición de cuentas, con consultas a la población, sea de manera virtual o de manera directa, con desplazamientos, con las semanas de representación. Son experiencias que existen. No estoy diciendo nada que no se conozca. Lo que trato de decir es que este tipo de experiencias tienen que ser revaloradas y reforzadas si queremos recuperar la confianza ciudadana en el Congreso. Eso es básicamente lo que le faltaría a nuestro Congreso, puesto que está haciendo también un esfuerzo bastante amplio por acercarse más a la ciudadanía, como lo señalaba usted, a través de las semanas de representación, pero también a través de los foros virtuales, ¿no?, que permiten que la población dé su opinión con respecto a algún proyecto de ley que esté en debate y puede participar activamente de esta manera. Sí, sin lugar a dudas, ahí hay avances importantes que tenemos que seguir fortaleciéndolo, hay que aprovechar. Eso funciona, entonces lo fortalezco. Ahora, creo que también nos hace falta abordar en la agenda del debate legislativo algunos temas que preocupan de manera especial a la población. Es decir, la población quiere opinar, pero quiere opinar sobre temas que le impactan de manera directa. Entonces, ¿cómo hacemos para poner en la agenda legislativa del Perú, por ejemplo, el tema de la seguridad ciudadana, con mucha más fuerza? Los problemas de la corrupción, que son fuertísimos, y esa mezcla que tenemos hoy de violencia criminal y corrupción, que se vive especialmente fuera de Lima, pero que le afecta directamente a la gente, y en un momento de elecciones también. La gente quisiera, es la lectura que yo tengo y son las cosas que nos dicen los diversos estudios de opinión, la gente percibe que los problemas de seguridad ciudadana, de corrupción y de ineficiencia son los más fuertes. Entonces, creo que una manera de que el Parlamento muestre que escucha a la gente es que le dé prioridad a esos temas en la agenda legislativa. Y sobre esos temas le pregunte a la población qué medidas cree que hay que tomar. Bien, o sea, que participen más. Que participe más, sin lugar a dudas. Necesitamos una relación... Interactuar permanentemente. Eso es transparentar el proceso legislativo, no es solamente dar cuenta de lo que estamos debatiendo, es decidir con la gente qué es lo que hay que debatir, cuáles son las normas que hay que asumir con prioridad. Sí, justamente en las exposiciones que han habido también esta mañana, en este encuentro, ¿no?, se señalaba que la baja aceptación de los congresos parte también por los sistemas políticos, y ahí dentro de los sistemas políticos se señaló el tema de la corrupción, el tema de la inseguridad ciudadana, de la delincuencia, ¿no?, pero también parte por la difusión de los temas que interesan a la ciudadanía y que se vienen debatiendo en el Congreso. Sí. ¿Usted coincide con los expositores en esta aseveración? Sí, yo coincido en ambas cosas. Creo que si no hacemos un esfuerzo muy grande y urgente por sacar a los partidos políticos de la crisis en que se encuentran, va a ser difícil levantar el Parlamento de la República.
porque los parlamentarios vienen de organizaciones políticas, vienen de partidos políticos, y la desconfianza hacia los partidos es tan grande como es el Congreso. Justamente se señalaba que una desconfianza en un partido político se refleja o se ve reflejado en una desconfianza en un parlamento. Y al revés, los errores cometidos por algún parlamentario impactan sobre el partido político al cual pertenece y al mismo tiempo impactan sobre la institución en general. El promedio de la gente no dice solamente, fue el congresista tal. La gente tiende a decir, son los congresistas. Y afecta eso, ¿no? De manera que los partidos políticos tienen que hacer una mirada para ver cómo se reforma, y el Congreso tiene la responsabilidad de poner en debate también las reformas políticas y las reformas electorales que nos permitan contar con partidos más sólidos, con mayor democracia en su interior y con una presencia extendida en el territorio nacional. Hay un tema ahí que es muy importante, que se va a tratar ahora también, que es el de la participación política de las mujeres, ¿verdad? Creo que es un gran acierto que en este primer encuentro de presidentes de parlamentos de las Américas se haya puesto como tema el de la participación política de la mujer, porque sin duda ahí hay un tema que interesa mucho, que no solamente por necesidad, por justicia, y porque eso permitirá abordar de mejor manera una serie de aspectos que le preocupan a la población, ¿no? Bien, definitivamente hay una necesidad de la población por conocer el trabajo que están realizando sus congresistas, y hay un esfuerzo de los congresos por informar, por dar a conocer este trabajo. ¿Y cuál sería en todo caso para usted el papel que juega en esto los medios de comunicación, que también son importantes para que se logre efectivamente una mejor relación entre parlamento, ciudadano, comunicación, información? Sí, yo creo que tenemos que aprovechar todas las herramientas de la comunicación, la radio, la televisión, la prensa escrita, pero también las redes sociales, ¿no? A pesar de las limitaciones. A pesar de las limitaciones, pero se va extendiendo cada vez más, ¿no? Para informarle a la gente, para informarnos todos, no solamente lo que hacemos, lo que se hace desde el Congreso, sino lo que no se puede hacer desde el Congreso. Porque también es verdad que a veces la población espera de su congresista cosas que el congresista no puede darle, porque está impedido por la ley. Por ejemplo, cuando la gente espera que el parlamentario le haga regalos, o sea padrino de todas sus fiestas de promoción, o de todas sus fiestas patronales, cuando le pide que interceda por él en un juicio, lo está induciendo a cometer una falta parlamentaria, ¿verdad? Entonces sí creo que eso es importante, que los medios de comunicación nos ayuden a explicar cuál es el papel del Congreso, cuál es el poder del Congreso, pero también cuáles son los límites del Parlamento, qué es lo que le toca a otras autoridades del Estado. Y sin lugar a dudas, difundir las cosas que se vienen haciendo. En ese sentido, creo que el Parlamento peruano en este último año ha dado pasos significativos. El canal del Congreso está cada vez más presente, lo podemos acceder, se transmite también algunos programas por la señal abierta del Canal 7, la radio del Congreso, el portal. Hay esfuerzos que no deberían perderse, sino que por el contrario deberían multiplicarse, ¿no? Bien, doctor, hay otro tema que también preocupa mucho a la población, y es que muchas veces no se siente representada. A veces se dice que hay muy pocos congresistas por una determinada cantidad poblacional. ¿Esto también afecta en la imagen de los congresos, afecta en la aceptación que pueda tener la población de los congresos en el tema también de la legitimidad? Sí, fíjate, hay un problema. El Perú es uno de los países con mayores deficiencias en materia de representación, en el porcentaje de congresistas por habitantes. Y es además uno de los pocos países que tiene el número de congresistas fijado en la Constitución. La Constitución es una norma que tiene una vocación de permanencia, pero el número de parlamentarios tiene que ir creciendo conforme crece la población y conforme se mueve la población de un lugar a otro. Entonces, por eso es que hay una escasa representación, pero al mismo tiempo eso es más fuerte en algunos grupos sociales de nuestro país. Por ejemplo, la población indígena. Tenemos solamente una mujer parlamentaria de toda la Amazonía peruana.
tenemos solamente una parlamentaria aymara, ¿no? Y tenemos solo un parlamentario de comunidades indígenas de la Amazonía. Sin lugar a dudas, esa población indígena de la Amazonía se siente escasamente representada. Y eso genera distancias, marca diferencias, ¿no? Está el tema de la discusión del distrito electoral para los peruanos en el exterior, que es un punto en discusión. Está el problema de los parlamentarios de Lima, que a veces dicen se sienten parlamentarios del país y no se entroncan. Claro, porque elige es un tercio de la población electoral, que elige a 36 congresistas, ¿no? En fin, sí creo que ahí hay un punto a discutir y vamos a tener que hacer esfuerzos para que todos en el Perú entendamos que tener un mayor número de congresistas no es un gasto para el país, sino que es una inversión en una mejor representación, siempre y cuando efectivamente esos parlamentarios cumplan a cabalidad la función de representación. Es decir, estamos en un círculo que en algún momento tenemos que romperlo y dar paso para adelante. En todo caso, usted que trabaja con el Congreso o ve los temas relacionados a la representación en los congresos, a la aceptación que tiene el Congreso, ¿cuál sería su lectura con respecto a una posibilidad de cambiar de un sistema unicameral a un sistema bicameral? ¿Habría una mejor aceptación de la población, una mejor opinión con respecto a que se sentirían más representados, se sentirían que están con una mejor participación en el Parlamento? Porque conversando con uno de los expositores me dijo que no dependía en realidad de un sistema unicameral o bicameral, uninominal, el hecho de que cambie la aceptación que tiene la población. No depende de esto, sino de otros factores, como se señalaba, del propio trabajo en sí, del mismo yo creo que depende del desempeño parlamentario. Nosotros podemos tener un parlamento confiable, tenga una cámara o dos. No depende de cuántas cámaras tenga, depende del desempeño parlamentario y depende del sistema de elección. Por eso nosotros pensamos que hay que empezar discutiendo la reforma de los partidos políticos y la reforma electoral. Es decir, ¿cómo es que se hace para que una persona integre el Parlamento? ¿Cuáles son los requisitos que se le ponen? ¿Cuál es el procedimiento de elección? La representación, lo que tú decías, la cantidad de congresistas y luego el desempeño de los parlamentarios. Yo pienso que esos son temas prioritarios y que además normalmente serían temas menos complicados de abordar que el retorno a la bicameralidad, por ejemplo, que supondría un cambio constitucional y tal vez mayores barreras o resistencias políticas que vencer, ¿no? Entonces, también una dosis de realismo político nos hace bien, ¿no? Bien, doctor. Por último, ya para finalizar la entrevista, quisiéramos saber cuál es su opinión con respecto a este evento que ha organizado el Congreso peruano conjuntamente con la OEA para juntar a presidentes de congresos y buscar afrontar problemas comunes. Sí, no, yo creo que es una magnífica iniciativa la que ha tenido el Congreso peruano y la OEA de realizar este primer encuentro y de realizarlo en Lima. Creo que los temas están muy bien planteados. Esperamos que las discusiones y los resultados de las mesas sean también satisfactorios para todos. Creo que además de sentirnos contentos de que esto se realice por primera vez en el Perú, tenemos que sentirnos comprometidos a ser los primeros en cumplir las recomendaciones que surjan de este evento, ¿verdad? Porque si nos llenamos de mucha satisfacción de ser los anfitriones de este evento, creo que tendremos que dar cuenta de que seremos también muy prestos en cumplir las conclusiones, las recomendaciones que van saliendo de las ponencias y de las mesas de trabajo. Bien, doctor, le agradecemos mucho su participación aquí en el canal del Congreso y también por ayudarnos a comprender mejor este tema que en realidad está en boca de toda la ciudadanía, ¿no? La imagen de los parlamentos. Bien, hemos estado entonces con el doctor Gerardo Tábara, secretario general de la Asociación Civil Transparencia. Bien, a continuación les vamos a presentar en nuestro bloque El Congreso a tu servicio. Sepa cómo puede acceder a los diferentes servicios que ofrece el Congreso de la República a la ciudadanía.
La histórica Biblioteca del Congreso de la República está a su disposición. El público en general tiene al alcance una colección de más de 120.000 libros. Ciencias políticas, historia, derecho parlamentario, además de arte y literatura, son algunos de los temas que posee el Fondo Bibliográfico del Parlamento Nacional. Al servicio de la comunidad desde su inauguración el 26 de julio de 1943, la antigua Biblioteca Pública de la Cámara de Diputados nació en un momento trágico para Lima. Debido al incendio de la Biblioteca Nacional en mayo de 1943, Lima se quedó sin un centro de ilustración y de conocimiento, obligando a los parlamentarios de la época a inaugurar otra que estaría a cargo de la entonces Cámara de Diputados. La Biblioteca César Vallejo se encuentra ubicada dentro del Palacio Legislativo. Aquí los trabajadores del Congreso pueden acceder a miles de textos relacionados a la vida legislativa del país. Además, la Biblioteca del Congreso cuenta con un anexo para la atención al público. Estudiantes y profesionales de diversas especialidades diariamente hacen uso de libros, diccionarios y enciclopedias, además de CD-ROM, revistas y un amplio archivo de diarios que datan del siglo XIX. La atención es de lunes a viernes de 9 de la mañana a 5 de la tarde en el Jirón Huallaga 364, a pocas cuadras de la Plaza de Armas. Los servicios gratuitos que se brindan son lectura en sala, fotocopias del material consultado, entre otros. Finalmente, puedes hacer uso del catálogo en línea, al que puedes ingresar a través del portal del Congreso. No dejes de visitar esta joya histórica del Congreso de la República, puesta al servicio de la ciudadanía en general. Ya sabe, el Congreso a tu servicio. Usted podrá hacer las consultas que requiera, tanto parlamentarias como información sobre la historia nacional en la Biblioteca Congresal. Llegó el momento a esta hora de la mañana de hacer una breve pausa, pero no se mueva, que ya regresamos con más información aquí en CNC Matinal. Continuamos con las informaciones en CNC Matinal. Con un minuto de silencio en memoria del fallecido músico peruano Rafael Santa Cruz, se inauguró el 23º Congreso Nacional y 12º Congreso Internacional del Folclor Roel Tarazona Padilla. El evento fue organizado por el despacho del congresista Johnny Cárdenas. Veamos. Tras el minuto de silencio en memoria del reconocido músico y actor Rafael Santa Cruz, quien falleció el último lunes, el presidente del Congreso del Folclor, Daniel Díaz Benavides, recordó los momentos que ambos compartieron en su afán de cultivar las diversas manifestaciones culturales del país. Esta es la oportunidad, hagamos una convocatoria un poco más abierta, veamos si es que un lenguaje un poco más académico hace rentable para que desde países nuestros, hermanos, que comparten su preocupación por las prácticas folclóricas, nos acompañen en estas reflexiones. Hoy puedo indicarles, puedo informarles que hemos tenido algún éxito en eso. Nos acompañan representantes de la Universidad de Brasilia, de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. Las palabras de bienvenida estuvieron a cargo del congresista Johnny Cárdenas. Queremos unirnos a este esfuerzo para que se desarrolle como corresponde y se le dé el nivel a este Congreso, que tenemos
seguramente la visión, al igual que ustedes, que está orientada a consolidar, fortalecer las actividades académicas relacionadas al folclore, tratando su problemática en relación a la investigación, procesos y sistematización de toda la información de los hechos materiales y espirituales que han dejado nuestros antepasados. Por su parte, la sugerente de promoción de cultura del municipio de Lima, Gloria Lescano, y el doctor David Mariscal Landín de la Universidad Autónoma de la Ciudad de Juárez en México saludaron la iniciativa de organizar y desarrollar el 12º Congreso Internacional de Folclore, que está dirigido a docentes, estudiantes, artistas, investigadores y público en general hasta el próximo 9 de agosto. La cultura es un eje fundamental y dentro de la cultura las manifestaciones folclóricas de patrimonio inmaterial de nuestra ciudad son ese tejido invisible que nos unen como limeños, como limeñas en este territorio. Dicho Congreso Internacional contará con conferencias magistrales de destacadas figuras de Perú, Italia, Francia y Argentina. Participaron también de la ceremonia el congresista Daniel Mora y el director general de la Escuela Nacional Superior del Folclore, José María Arguedas, Benjamín Loaiza. Informó Susana Espinosa, Central de Noticias del Congreso. Y como parte del trabajo indagatorio que viene realizando la Comisión Investigadora sobre presuntos actos de corrupción en la región Ancash, se presentó el responsable del Distrito Judicial Fiscal de Ancash, Marcos de la Cruz. Asimismo, el congresista Mesías Guevara se pronunció sobre la salida de su ex compañero de bancada, Jorge Rimarachi. Escuchemos. Bueno, muy interesante porque ahora nos hemos reunido ya con el señor fiscal Marco de la Cruz Espejo. Él es el responsable del Distrito Judicial Fiscal de Ancash, donde ahí también han habido casos emblemáticos, incluso el tema de la ambulancia, que estamos nosotros procurando que este tema no se archive. Ya le hemos hecho una invocación pública al señor presidente del Poder Judicial que interponga sus buenos oficios y no permita que este caso emblemático se archive. En unas camionetas adaptadas para ambulancias, no tenían, digamos, ningún de especificidad técnica para poder funcionar con ambulancias. No tenían ninguna condición, eran camionetas pick-up, las cuales las adaptaron, entonces con el propio movimiento ya prácticamente se han destartalado y ahora no existen. Y por otro lado también hemos conversado con el tema del señor alcalde de San Marcos, que incluso fue, detenido con 46,000 soles, donde ahí también uno de los fiscales, el señor Ronald Sáenz, ya ha sido dado de baja. Estamos muy satisfechos porque incluso ayer o hoy en el peruano ha salido ya una resolución en la que dan de baja aproximadamente 26 fiscales, de los cuales algunos de ellos son del distrito fiscal tanto del Santa como de Ancash, los cuales eran los famosos fiscales archivadores que por el trabajo que venimos haciendo y recogiendo el sentimiento del pueblo de Ancash hemos venido insistiendo sistemáticamente, y hoy hemos tenido triunfos en ese sentido y también anunciamos que ya el nuevo presidente regional, el señor Fulgencio Ayala, también ya se ha puesto en contacto con nosotros, el jurado ya le dio sus credenciales como presidente regional y ya está también tomando la reestructuración de ciertos funcionarios que venían actuando de muy mala manera en contra del Estado a través del gobierno regional. Culminando entonces ya la etapa indagatoria de lo que sería la comisión que usted preside? Bueno, la parte indagatoria es permanente, lo que pasa es que ya hemos concluido la primera parte, en estos días vamos a tener ya la presencia de la señora Jenny Bacatoma, que viene el día jueves, y muy interesante porque estamos recogiendo ya las versiones del fiscal de la Nación Peláez, el ex fiscal de la Nación Peláez, el actual fiscal de la Nación Carlos Ramos Heredia, y también hemos obtenido el señor Artemio Bardales, muy importante su presentación, porque él dirigía la OREF, en donde era el organismo de registro de fiscales. Eso es muy importante porque hemos visto cómo han nombrado los fiscales desde Lima hacia las provincias y los cuales muchas veces, según nos hemos enterado, no estaban en coordinación con los fiscales, encargados de las partes de Santa como de Ancash. ¿Se va a elaborar alguna especie de informe final, algún balance tal vez, para también distinguir a las personas que serán próximamente directamente investigados? Bueno, ya tenemos un avance, ahora lo hemos vuelto a presentar a los congresistas para que den su opinión, lo convaliden y luego ya hablaremos de ustedes de Consejo Público. Lo que sí quiero aprovechar la oportunidad ahora es para decirle una vez más al Poder Judicial, al doctor Enrique Mendoza, invocarle públicamente que responda a las preguntas que le hemos hecho llegar tanto a él como a la ONMA. El Poder Judicial en este caso es el que menos está colaborando
avanzando con las investigaciones de la Comisión Ancash. Incluso nos preocupa que en estos últimos días han dado comparecencia restringida a 3 personas que incluso están prófugas, y el más emblemático es el señor Martín Espinal, ex consejero provincial o regional de la provincia de Payasca. Ellos han dado una comparecencia restringida al señor Espinal cuando está prófugo, está no habido, y eso para mí y para el pueblo de Ancash de manera particular y especial genera una cierta desconfianza y malestar público. Por lo tanto, invocamos al señor presidente del Poder Judicial que actúen con diligencia y colaboren con la investigación. ¿Ese cuento que le envió esas preguntas, alguna excusa, alguna justificación? Nada, no ninguna excusa. Lo que nosotros hemos decidido mandarle o enviarle una carta reincidiendo, insistiendo, y esperamos que tener los próximos días una respuesta, pero sí los que estamos muy preocupados porque son malos indicios que al señor Martín Espinal le hayan dado comparecencia restringida cuando él está prófugo, está no habido, juntamente con el señor Orellana y conjuntamente con el señor Martín Belaún del Ocio. Ahora falta que al señor Martín Belaún del Ocio también le den una comparecencia restringida cuando él está prófugo, está no habido, y eso es una mala señal para la justicia de nuestro país. Una cuestión de mi parte, ¿qué le parece este cambio de camisetas que se están dando en la bancada? Ustedes acaban de sufrir una baja con Jorge Rimarachín. ¿Qué le parece en todo caso? Bueno, yo estoy viendo que se nos aproxima un panorama bastante sombrío en el Congreso de la República. Por eso yo voté como voté, muchos me criticaron, me han dado hasta con palo, pero ya el tiempo me da la razón en lo cómo se viene gestionando el Congreso de la República, fundamentalmente a través de las bancadas. Lamentablemente hay congresistas que no tienen ninguna formación ideológica y doctrinaria y optan por esta manera de pasarse de una bancada a otra bancada. Sobre todo es que no tienen ningún partido político, pertenecen a movimientos regionales y por eso se sienten libres. Yo creo que van a haber muchas novedades, incluso creo que la bancada de concertación parlamentaria, tal como está en estos momentos, ya de 6, ya creo que ha sumado a 10 en el transcurso de 4 horas, y si conforme van avanzando, creo que van a llegar a 13 o a 15, o sea que se van a convertir en una bancada muy importante. ¿Podríamos calificarlo como transfugismo? Bueno, no quiero calificar, pero sí quiero decir de que es una mala señal que estamos dando los congresistas al pueblo peruano. Hasta aquí las informaciones en la Central de Noticias del Congreso a través de CNC Matinal. Los invitamos a continuar en nuestra programación, ahora por el canal 73 de Movistar y el 56 de Claro y Best Cable. Conmigo será hasta una próxima oportunidad, pero antes los dejamos con los titulares del día. Congreso aprobó cuadro de comisiones y número de integrantes para periodo 2014-2015. Previamente autorizó viaje del presidente Humala a Colombia. Consejo Directivo acordó reactivar comisión especial que evaluará a candidatos para defensor del pueblo. Parlamentarios rechazaron fallo judicial que ordenó excarcelación de cúpula del Movadef. Parlamento fue escenario de lanzamiento del 4º Congreso Nacional de Juventudes que se realizará en Ayacucho. Museo del Congreso y de la Inquisición cumplió 46 años de funcionamiento al servicio de la sociedad. En la actualidad es la sede cultural más visitada del Perú.